El viceministro Santamaría ha hecho declaraciones bastante llamativas en relación a validaciones de hipótesis que han estado manejando en el Ministerio de Gobierno. Muy buenas noches, viceministro, un gusto conversar con usted. Un gusto, María René. Muy buenas noches a usted, a la gente en el canal y a la gente que nos sigue y nos ve, que es masiva en esta noche, claro, de las últimas de agosto. Bueno, expectativa con estas declaraciones que hizo en esta jornada. Por favor, entremos en detalle. Bueno, para nadie es un secreto que hay presencia de actores que portan armas, que exhiben armas, y que sus propósitos no son los más loables, ¿no? Estas últimas semanas de conflicto han podido identificar a gente que del trópico ha recorrido hacia Yapacaní en motocicleta y que en sus primeras líneas tenían gente con fusiles, escopetas, armas cortas, pistolas en cintura y en cadera. Otra gente del norte de Potosí que también exhibía fusiles y amague de ejercicios militares, en una imitación de ellos, con armamento también, o lo que ocurrió en el altiplano de La Paz, ¿no? Pongo esto de contexto porque hay una cosa que llama la atención. Estas áreas donde se han expuesto armas están curiosamente muy cercanas de las áreas del narcotráfico. En el caso de los operativos explicados hoy, también ha quedado claro que las armas que han sido confiscadas, escopetas, una ametralladora corta, munición nueva, que llama mucho la atención en gran cantidad de proyectiles, dedicados, dicen, a la comercialización. Se investiga la fuente de origen y de obtención y los destinatarios, porque además en los equipos que se han decomisado tecnológicos se ha verificado imágenes y videos de la demostración del uso de estas armas. Tener un arma no genera hipótesis. Tiene hipótesis muy pocas, ¿no es cierto? Usted no se compra una pistola para dar la bienvenida a sus amigos, ni tiene proyectiles en su casa para celebrar un cumpleaños. Está claro que en estas áreas el propósito es totalmente ilegal. Creemos nosotros subversivo, porque vuelve a cumplir la tónica del matiz principal en el preámbulo: cercanía a áreas del narcotráfico. Pero además se ha visto un uso desproporcional de explosivos que han tumbado cerros en los bloqueos de las semanas pasadas, y curiosamente se ha retenido luego una camioneta en la que se ha verificado una mochila, en la que se ha verificado más de 200 cartuchos, le decimos nosotros, cachorros de dinamita, que obviamente en su fuerza y onda expansiva podrían destruir una gran cantidad de vías, puentes o vehículos. Se ha verificado también la incautación de dinero en efectivo, cerca de 1 millón de bolivianos y otros $10,000. ¿Cuánto, perdón? No, cerca de 1 millón de bolivianos y $10,000 que no tienen forma de ser demostrados, de haberse obtenido lícitamente. El millón de bolivianos fue de a de poco, en partes, ¿verdad? ¿Perdón? El millón de bolivianos fue una sumatoria de varias confiscaciones, ¿verdad? No. Ah, no. En este vehículo en el que se detecta, en esta camioneta roja Nissan, en la que se detecta los cachorros de dinamita, 224 si no me equivoco, en ese mismo vehículo en la que van 3 personas, también se identifica una mochila ploma, y ahí se obtiene en una sola intervención en el mismo vehículo 946,000 bolivianos, si no me equivoco, cerca de 1 millón, bueno, y $10,000 en moneda de corte. La respuesta fue, por supuesto, sin justificativo, pero las investigaciones han ido más allá. Cuando usted dice, muy bien, se ha validado todas las versiones que se manejaron con relación a que hubo movilizaciones pagadas, pero además portación de armas, ¿qué acciones va a tomar el Estado boliviano? Bueno, yo destaco el profesionalismo con el que trabaja nuestra Policía Nacional. Nuestras unidades operativas, tácticas e investigativas cabalmente están
pasando por criterios de peritaje. Se está indagando otro tipo de conexiones. Yo aquí quisiera ser un poquito más cauto, pero obviamente está claro que no es un propósito, el mejor de los propósitos, el que busca la comercialización de estas armas y la circulación de esta gran cantidad de dinero. Nos preocupa muchísimo estas consignas que se difunden en sectores rurales que pretenden generar convulsión rumbo a la elección, y obviamente cuando las armas empiezan a correr, cuando la gran cantidad de recursos empieza a correr, son estas hipótesis que he planteado yo, ¿no? Pretender romper la tranquilidad y la paz social del pueblo boliviano es una tarea que vamos a impedir, y por eso se han activado las alertas y las alarmas. La policía va a seguir coadyuvando como corresponde en el marco de sus competencias, pero una vez que se detectan estas acciones, estos grupos, estas armas, este dinero, se pone a disposición del Ministerio Público. Y es la Fiscalía la que asume dirección de la investigación, y es la Fiscalía la que toma el control y la que debe de brindar los detalles de aquello que se vaya obteniendo, identificando y obteniendo en el curso de la investigación. Sin embargo, ¿es el Estado boliviano, o es en este caso inteligencia, la policía, etcétera, los entes responsables de hacer seguimiento, que haya, qué sé yo, armamento moderno de alto calibre? Tiene que quitarnos el sueño, ¿verdad? Tiene que preocuparnos. El gobierno expresa su preocupación por la cantidad de armas que se han estado exponiendo, vulnerando la ley 400. Muy pocas son las armas que están registradas en el país. Somos un país que apuesta por la convivencia pacífica, que desde luego en esta su firme voluntad de diálogo, no somos un país armamentista, no solo por vocación constitucional, sino por el... Y cuando uno mira la exposición de estas armas, que alguna diputada extraviada dijo que son del 52, que no deberíamos de preocuparnos, deberían saber que no importa que un arma sea del 50, del 60, del 90, del 2030, si esa arma está conservada adecuadamente y tiene munición, mata, igualito nomás. Claro. Y en estas armas que se han confiscado, que se han presentado hoy, hay una cosa particular también, ¿no? ¿Qué? Hay un arma, hay un fusil corto, hay una ametralladora corta, pero además los mecanismos que tienen en las partes superiores, que ustedes pueden ver en las imágenes, denotan que han sido manejadas por gente que conoce de armamento para garantizar su conservación. ¿Por qué? Tienen en las puntas una especie de cerca de los cañones para evitar que pierda puntería, para garantizar precisión. Tienen una especie de tapones que están cubiertos en grasa, que son parte del manejo de quienes conocen armas, de quienes están vinculados a los relatos, y eso también alimenta hipótesis, ¿no? Bueno, ahí está. Esto por un lado, el tema seguridad. Quiero robarle un comentario con relación al gabinete de hoy y este anuncio tan importante de acciones post-confinamiento. ¿Significa que ya está? Sí, ¿ya pasó? No. Hoy cuando la ministra de Salud explicaba a nuestra presidenta en gabinete las acciones que se encaran en el marco de la protección de la salud de nuestro pueblo, también se ha explicado que no podemos tener al país para siempre encerrado, ¿no es cierto? Claro. Está claro que algunas actividades deben de retornar de forma progresiva, y cabalmente bajo ese criterio es que se ha adoptado los conceptos de post-confinamiento. Progresivo, voy a decirlo siempre, porque hay una responsabilidad compartida entre las entidades territoriales, gobiernos departamentales, municipios, centros de operaciones de emergencia, y el gobierno nacional, que ha rayado muy bien la cancha sobre los nuevos pasos que debemos dar. El gobierno hace los esfuerzos para seguir equipando los sistemas de salud y evitar saturación y congestionamiento, pero también es necesario ir restableciendo algunas otras actividades con las medidas de bioseguridad. El transporte, por ejemplo, es bueno hacer algunas precisiones que ya ha hecho el ministro de la Presidencia.
El transporte está dividido en tres facetas. El interdepartamental es una competencia del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, el interprovincial de las gobernaciones y el público urbano de los municipios. En ese entendido, el gobierno entiende que podemos desarrollar actividades de lunes a viernes hasta las 8 de la noche y fin de semana hasta las 4 de la tarde, y posterior a esos horarios se requiere todavía permiso de circulación, siempre y cuando los rangos de cuarentena media, moderada, acompañen esa posibilidad. Tendrá que ser el municipio el que regule las medidas de bioseguridad con las que el transporte público retornará a sus actividades. ¿Por qué se mantiene esas restricciones? Porque es de noche donde se desarrollan actividades más difíciles de controlar, que generan concentración de personas, que no suelen cumplirse las medidas de protección. Se ha establecido la apertura de cielo, ahí hay una cosa que no se ha dicho, de carácter recíproco con los estados que decidan hacerlo para garantizar ese flujo de pasajeros. O sea que, una medida se abren cielos, perdón, se abren cielos, pero se cierra toda opción por tierra y lacustre. No, por tierra, sí. Ahí hago dos precisiones cabalmente respecto al tema fronterizo. Hemos estado mirando la legislación del Brasil, por ejemplo, que ha establecido que en las ciudades gemelas debe de restablecerse el tema del abastecimiento, ¿no? Creo que ahí un buen ejemplo es Cobija, Bermejo, nacionales, donde ambas poblaciones de ambos países se alimentan una de la otra, y por lo tanto el decreto entiende que esa circulación dentro de ese ámbito, dentro de ese espacio, debe de restablecerse para garantizar el comercio, porque son poblaciones que viven de aquello y están terriblemente ahogadas, pero además, como tienen esa continuidad y ese flujo continuo, se garantiza el tema de la protección y evitar la propagación. En el caso de las actividades religiosas y culturales ha quedado claro que las que tienen hasta el 30% se irán habilitando también, previo cumplimiento de medidas de seguridad. Creo que son medidas que han sido muy bien evaluadas con los actores científicos del Ministerio de Salud, y que entrarán en vigencia desde el 1 de septiembre. No podemos vivir encerrados para siempre, María René, y dependerá del comportamiento y de la conducta y de la responsabilidad de los ciudadanos y de las ciudadanas también ir retomando la nueva normalidad. Viceministro, que ojalá todos entendamos esto y no nos demos una licencia un día y nos descuidemos al día siguiente, y bueno, entendamos la gravedad del COVID. En todo caso, muchas gracias. Le agradezco este contacto con toda Bolivia a través del Estudio Abierto 2020. Muy amable y buenas noches. Un gusto, María René. Buenas noches.